Nosotros vamos a hablar sobre una noticia lamentable porque en riesgo vital se encuentra un estudiante del Liceo de Aplicación, quien anoche resultó quemado tras una explosión en circunstancias que se están investigando. Vamos a tomar contacto con Nicolás Krum, que nos va a contar más detalles sobre el estado de este joven. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Sí, efectivamente una situación bastante compleja en torno al estado de salud de este joven estudiante de 16 años, que como tú bien decías, también según ha informado el propio municipio, pertenece efectivamente al Liceo de Aplicación. Y es en un contexto donde se puede ver en las imágenes, donde habría estado manipulando aparentemente un artefacto explosivo. Y es en ese momento donde, a través de lo que sería un líquido acelerante, propiamente tal, se empieza obviamente a prender fuego esta persona, este joven, y lamentablemente termina con heridas de consideración producto de estas quemaduras. Rápidamente, finalmente fue trasladado hasta el Hospital de Urgencias de Asistencia Pública, es decir, la ex posta central, desde donde también han informado de momento que él se encuentra en un estado grave, estable sin duda, pero con riesgo vital, una situación muy compleja y que obviamente habría que estar monitoreando en las próximas horas cómo va avanzando su estado de salud. Y esta situación tiene que ver con algo que se empezó a gestar, según lo que ha trascendido, el día jueves, cuando en ese momento y después de un consejo que mantuvieron los estudiantes de este mismo recinto, finalmente decidieron llevar a un paro estudiantil y finalmente se tomaron las dependencias del colegio desde el día jueves. Es así como también el día jueves y el día viernes se habrían registrado ciertos incidentes en torno a las dependencias de este colegio, así como también en las calles aledañas a este sector, Ricardo Camin, Romero, y es en ese contexto donde aparentemente, y según lo que ha trascendido, en estas situaciones que se dan, donde hay alteración del orden público, donde también en algunos casos hay enfrentamientos entre estas personas que de momento uno puede decir vienen desde el mismo liceo, pero no hay, por ejemplo, un antecedente claro si son alumnos propiamente tal. En este caso, y respecto de este alumno, sí hay una confirmación de aquello que lo hizo también a través el municipio, a través de un comunicado. Y esto que les comentamos tiene que ver porque eventualmente, y como también es de conocimiento público, los liceos y los colegios públicos de la comuna obviamente dependen del municipio. El municipio es un sostenedor de los colegios y por eso que también hay un diálogo constante con las comunidades para poder ir abordando todo el tipo de requerimientos también que haga la comunidad. Y en este caso el mismo municipio informó que el día viernes también se llevó a cabo otro conversatorio con la comunidad donde también estaban incluidos, por ejemplo, apoderados del mismo establecimiento para ver cuáles son las demandas de los estudiantes y poder, por ejemplo, darle término a esta situación de la toma del establecimiento que lamentablemente hemos visto conlleva con un lado negativo, que son estos incidentes que se generan en las cercanías del colegio. Y es en ese contexto donde también ocurre esto que les comentamos, que se da este lamentable hecho donde este joven de 16 años termina con quemaduras de consideración y que debió ser de hecho intervenido quirúrgicamente porque tenía, por ejemplo, dentro de lo que se ha podido señalar, bastante afectado todo lo que son las vías respiratorias, y por lo mismo acá es una situación muy compleja en torno al estado de salud de él, que se mantiene estable, pero con riesgo vital, algo obviamente muy lamentable en ese tipo de situaciones. Pero por otra parte, y como les decíamos también, hay preocupación por la comunidad, no solamente del colegio en torno a lo que pueda ocurrir con las clases, con también el estado en que se encuentran algunos estudiantes que están finalmente acudiendo a estas actividades que ellos hacen para poder tomar el establecimiento. Pero también hay un impacto sin duda en los vecinos de este sector. Es un barrio que si bien tiene ciertos locales comerciales, también es un sector muy residencial y donde también hay vecinos que llevan bastantes años en este lugar y que nos han podido comentar que en el último tiempo se ha visto un incremento de estas situaciones en torno a lo que son estas actividades extracurriculares, podríamos decir, que se da por parte de alguna agrupación perteneciente al Liceo de Aplicación. Y por lo mismo, por parte de ellos entienden obviamente las demandas, que muchas veces tienen estos estudiantes. Pero lo que ocurre finalmente, luego de eso, que se sale del contexto propiamente tal, tiene que ver con los disturbios que se generan en este sector, donde ellos mismos han señalado que no solamente hay una intervención constante de carabineros en el lugar para poder monitorear el hecho, sino que eso también deriva en que parte de estas personas, que no sabemos, por ejemplo, si son o no estudiantes, se enfrentan con la policía uniformada en algunos casos. Y esto porque eventualmente, por ejemplo, prenden barricadas. Hay, de hecho, manipulación también de artefactos explosivos, lo que se conoce popularmente como estas bombas Molotov. Y es en ese contexto, por ejemplo, que ocurre lo que le pasó a este joven ayer. Y por lo mismo también los vecinos están preocupados. Muchos de ellos nos dieron cuenta de, por ejemplo, cómo se han visto afectados locales comerciales, gente que muchas veces tiene que cerrar sus locales cuando se están gestando este tipo de situaciones en torno al establecimiento educacional. Y también, por otra parte, vecinos que han visto cómo se han roto vidrios de sus departamentos también, producto de algunos elementos que en este
este caso estarían lanzando estas personas que, como bien decimos, hay que hacer ahí esa salvedad, hay que marcar ese punto. No podemos hablar que son directamente estudiantes quienes se enfrentan con la policía, pero sí que en el contexto de estas tomas hay personas que eventualmente tendrían algún grado de comunicación o conexión con la comunidad estudiantil que está llevando a cabo este paro de las actividades en el colegio, y que en ese contexto se da finalmente este enfrentamiento con la policía que lamentablemente termina en situaciones bastante complejas donde se ven afectados vecinos. Hay también ocupación de la vía pública, muchas veces se instalan barricadas, hay también un sistema de regadío que está ahí en el bandejón central de la calle Ricardo Camín, que cuenta con mangueras que muchas veces los propios vecinos nos decían son utilizadas para poder cortar el tránsito del lugar y así eventualmente ellos poder tener quizás más libertad de acción en torno a las diferentes protestas que están haciendo, que lamentablemente tienen una connotación bastante violenta en muchos casos, producto del comportamiento de estas personas, entendiendo que en algunas ocasiones incluso hemos visto cómo se han quemado buses del transporte público en las cercanías de este colegio. Vecinos de hecho nos comentaban que ellos han sido testigos de cuando, por ejemplo, en este contexto de las manifestaciones, este mismo grupo de personas que nosotros podemos presumir pertenecen quizás a la comunidad, pero en algún grado tampoco podemos tener quizás la certeza de aquello, porque en muchos casos también, por ejemplo, están encapuchados y por lo mismo también se generan situaciones de este tipo que alteran no solamente el orden público en el lugar, sino que también la tranquilidad de los propios vecinos. Anoche, producto de esta situación que se da con el estudiante, rápidamente tuvo que acudir Carabineros, obviamente, para poder atender a esta persona y finalmente dio una declaración respecto de este hecho. Veamos qué señaló en este caso Carabineros respecto a este joven que terminó con heridas de consideración. De acuerdo a que un grupo de jóvenes de los cuales no tenemos identidad, tampoco tenemos si son todos alumnos o la edad de estos, salen desde el liceo y comienzan a encender objetos, por lo que uno de estos menores, al tener uno de estos objetos, lamentablemente se incendian sus manos y su parte principal del dorso, lo que lamentablemente ahora en este momento lo tiene en riesgo vital. Las personas que se encontraban junto al menor son los que llaman alertando a SAMU y Carabineros, y de acuerdo a ese motivo es que Carabineros y SAMU concurren de forma simultánea y los dos en conjunto trabajan para poder salvaguardar la vida de este menor. Nico, tú lo decías, esta situación se da en el contexto de una toma que comienza el jueves. ¿El liceo ya no sigue tomado, fue desalojado, ellos salieron voluntariamente? Mira, lo que de hecho ha transmitido en este caso la Dirección Educacional del municipio de Santiago, que nosotros hacíamos obviamente ese punto de que ellos como sostenedores tienen que estar bastante involucrados en torno a lo que ocurre en la comunidad y por eso siempre han estado presentes mediante el diálogo con la comunidad, de apoderados, de estudiantes también, y en un comunicado que ellos emiten el día de hoy, por supuesto lamentando lo que ocurre con este estudiante y por supuesto quedando muy atentos a su estado de salud, también comunican que una vez que se gestaron estas situaciones durante el día jueves, el día viernes y que ayer sábado finalmente derivó en el lamentable episodio de este joven, ellos también comunican que el municipio ha podido recuperar las dependencias del establecimiento. Nosotros estuvimos el día de hoy monitoreando el lugar, todavía hay sillas, por ejemplo, apostadas en los accesos, lo que da cuenta obviamente de que aún podría estar el colegio quizás bajo esta lógica de la toma, pero según lo que ha comentado el municipio ya se habrían recuperado las dependencias, por ende habría que estar muy pendientes a lo que ocurre durante el transcurso de la semana, entendiendo obviamente que hay que estar pendientes si es que obviamente se retoman o no las actividades normales en el establecimiento. Muchos colegios van volviendo de vacaciones, pero recordemos que en algunos casos también la comunidad, profesores, inspectores, etcétera, también están dentro del colegio trabajando pese a que los alumnos estén de vacaciones. Y eso evidentemente no se puede dar cuando se generan este tipo de situaciones como las tomas del establecimiento. Y por lo mismo ahora, según lo que ha comunicado el municipio, hay una comunicación bastante estrecha entre la comunidad del colegio, apoderados, estudiantes también y el municipio, y por lo mismo ya se está subsanando el tema de cuáles eran las demandas y requerimientos que tenían. Eso hay que estar monitoreándolo, por supuesto, pero lo que nosotros les comentamos es obviamente la contraparte, el lado B, podríamos decir, de este tipo de tomas y que deriva en incidentes y disturbios que se generan obviamente en los alrededores y que, por ejemplo, ocurre lo que pasó con este joven anoche. Veamos qué señalaron los vecinos de este sector ahí de la comuna de Santiago, esto en Ricardo Camín, con calle Romero, en esas cercanías, y que obviamente lamentan la situación de este menor, pero sin duda muy preocupados por la tranquilidad del sector. Veamos qué señalaron. Sí, mira, la verdad es que es bien complicado, todos los días hay algo. Ahí me están vigilando. Sí, nosotros somos vecinos hace como 2 años acá, nosotros llegamos en pandemia, entonces se nota mucho la diferencia entre pandemia y ahora como ha estado desde que hacen incidentes, que queman micros, que se toman el paradero. Todos los días, viernes y sábado.
lunes, jueves. Lo que se ve siempre, por los tan carabineros aquí hacen desastres. Van a ver ustedes la silla a la entrada del liceo. Tiraron una de estas bombas adentro, pero fueron los niños que estaban haciendo eso. Siempre están en conflicto los chicos. Hay muchas bombas, molotov, encuentras vidrio en el suelo. Bueno, escuchamos los relatos de los vecinos quienes dan cuenta de otras situaciones que se dan lamentablemente en torno a estas protestas, a estas tomas que hacen de este establecimiento. Ellos obviamente, al igual que muchas personas, entienden los requerimientos y demandas de la comunidad, pero así como también lo ha dicho el propio municipio a través de este comunicado, condenan totalmente cualquier hecho de violencia que se pueda finalmente anexar a esta situación de las tomas y de los requerimientos estudiantiles. Lo otro, obviamente, quedar muy atentos, por supuesto, al estado de salud de este joven de 16 años que, como les decíamos, se mantiene estable, pero lamentablemente con riesgo vital en las dependencias de la ex posta central, Dani, así que cualquier información vamos a estar ahí ampliándosela. A esperar esa información.